Bueno, vamos a empezar ahora con el dictado de las clases que corresponden al curso de Historia del Perú. ¿Ya? Vamos a ver ahora, en primer lugar, vamos a ver los llamados viajes de Colón, ¿no? Los viajes de Colón. En primer lugar, vamos a seguir el orden de la práctica, ¿no? El primer tema, como ustedes pueden ver, hay un primer cuadro que está referido precisamente a la colonización española en las Antillas y el Imperio Incaico, ¿no? En primer lugar, veamos algunos antecedentes, ¿no? Algunos antecedentes, ¿ya? ¿Qué significa esto? Antes de ver específicamente los viajes de Colón, vamos a ver pues qué es lo que sucedía en el mundo de aquella época, ¿no? Tenemos aquí a España, aquí tenemos a la península itálica, el continente africano, ¿no? Más o menos así, vamos a dibujarlo un poco mejor. El continente africano, ¿no? ¿No? Bueno, es un dibujo rápido, por supuesto. Entonces, ubiquémonos en el siglo XV, ¿no? Y principalmente en Europa. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, había un conjunto de reinos en lo que hoy día viene a ser la península ibérica, que eran los reinos de Castilla, Aragón, León, que estaban en proceso de reunificación. Y por otro lado, el mundo europeo estaba en la búsqueda de nuevas rutas que les permitieran continuar con el comercio que tenían fundamentalmente con China y Japón, conocidas como Catay y Zipango en aquella época. Para ello, desde tiempos muy antiguos se había desarrollado una ruta terrestre, ¿no? Que tenía como un punto importante la ciudad de Constantinopla. Pero esta ciudad había caído en manos de los turcos otomanos el año 1453. Con lo cual esta ruta comercial de alguna manera se vio obstaculizada. Razón por la cual los europeos, fundamentalmente los portugueses y los españoles, se embarcaron en unos viajes de descubrimiento desde mediados del siglo XV. En ese sentido, por ejemplo, los portugueses exploraron fundamentalmente las costas occidentales del continente africano, ¿no? Y llegaron a hacer una serie de descubrimientos a lo largo del siglo XV, ¿no? Descubrieron, por ejemplo, Cabo Verde, descubrieron el Cabo de Buena Esperanza, llegaron incluso hasta lo que hoy día viene a ser la India, ¿no? Ahí se establecieron, por ejemplo, en Calcuta, ¿no? Tanto así que el año 1500 incluso llegaron hasta lo que hoy día es el Brasil, ¿no? Eso fue el año 1500 por parte de Pedro Álvarez de Cabral. Por su parte, los españoles, que iniciaron su proceso exploratorio un poco más tarde, ¿no? En uno de sus primeros viajes, que fue en 1492, Cristóbal Colón pues descubre América, ¿no? Entonces, estas dos cosas son las que hay que tener en cuenta para entender los viajes de Colón. Por un lado, el proceso de reunificación, ¿no? De unificación y de expulsión de los árabes, ¿no? Que ocurre en la península ibérica, y por otro lado, el proceso de expansión y viajes de descubrimientos que se da desde Europa, como Portugal y España, hacia otras partes del mundo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, veamos ahora los viajes de Colón, rápidamente, ¿sí o no? ¿No? Bueno, los viajes de Colón, como ustedes seguramente ya saben, los viajes de Colón fueron 4, ¿sí o no? Fueron 4 esos viajes, ¿no? El primer viaje ocurre el año 1492, luego de la firma de la llamada capitulación de Santa Fe, ¿no? Mediante la cual, ¿no? La reina Isabel autoriza a Cristóbal Colón a realizar estos viajes hacia la parte occidental del mundo, ¿no? Y en los cuales va a descubrir América, ¿no? En ese sentido, la capitulación de Santa Fe le dio a Cristóbal Colón una serie de potestades, ¿no? Lo nombraban, por ejemplo, gobernador mayor, lo nombraban virrey y le daban la potestad de quedarse con el 10% de las riquezas que se encontraran en los continentes o en las áreas que fuera a descubrir. Es así como en octubre del año 1492, Cristóbal Colón descubre América, ¿no? Eso ocurre en el primer viaje. En ese primer viaje, pues, los españoles llegan a lo que hoy día vendría a ser las Islas Bahamas, Haití y Cuba. Hay un segundo viaje que ocurre al año siguiente, en 1493, ¿no? Y los españoles ahí van a tener un recorrido un poco mayor. Van a llegar, entre otros lugares, a Santo Domingo, ¿no? Lo que viene a ser Antillas, Puerto Rico y Jamaica, ¿no? Luego, el año 1498, Colón realiza su tercer viaje. En este tercer viaje, Colón llega hasta la desembocadura del río Orinoco,
¿no? En lo que hoy día es Venezuela. Pero ocurre un incidente, ¿no? Colón es apresado, ¿no?, por el juez Bobadilla, debido a los reclamos que muchos de los españoles que ya se habían asentado en en el Caribe, hacían contra su persona. Va a ser apresado, va a ser mandado a España, va a posteriormente lograr demostrar su inocencia, y es así que el año 1502 organiza su cuarto y último viaje, ¿no? Ese viaje fundamentalmente fue un viaje de exploración de lo que nosotros hoy día llamamos América Central. Llega hasta Honduras, a Panamá, y finalmente sus embarcaciones naufragan, ¿no?, en las costas de lo que actualmente sería Jamaica, ¿no?, con lo cual termina el ciclo de los viajes de Colón. En tercer lugar, ¿cuáles fueron los conflictos que surgieron entre Portugal y España a raíz de estos viajes de descubrimiento, ¿no? Hay que recordar pues que, y nuevamente aquí dibujemos el continente europeo, pero ahora mucho más pequeñito, ¿no? Hay que recordar que una vez que se comenzaron a dar los procesos de descubrimiento, comenzaron a surgir una serie de disputas entre españoles y portugueses por cuáles iban a ser los límites entre los territorios que iban a descubrir. Es así que el año 1493, portugueses y españoles deciden acudir al Papa, en este caso el Papa Alejandro VI, que emite las llamadas bulas alejandrinas. En esas bulas alejandrinas, ¿no?, el Papa da la opinión de que el límite entre ambas naciones iba a ser, ¿no?, 38 grados de longitud oeste, ¿no? Ese iba a ser el límite. Pero ambas naciones no se sienten muy contentas con esa repartición y al año siguiente deciden establecer ellos mismos un nuevo acuerdo conocido como el Tratado de Tordesillas. Por lo cual se corre un poquito más, ¿no?, 46 grados de longitud oeste, los límites entre ambas naciones. ¿Ya? Eso viene a ser en este caso la forma como los españoles y los portugueses arreglaron estos problemas en torno a la división de los territorios que iban descubriendo. Bueno, veamos ahora los viajes de Francisco Pizarro, ¿no? Veamos ahora los viajes de Francisco Pizarro, ¿no? Entonces vamos a ver aquí los viajes de Pizarro. En primer lugar hay que ver algunos antecedentes, ¿no?, algunos antecedentes importantes, ¿no? Bueno, el primer antecedente importante para entender los viajes de Francisco Pizarro ocurre el año 1509, que es el momento en el cual los españoles se establecen definitivamente en Centroamérica, ¿no?, que ellos le comienzan a llamar Tierra Firme, o también conocida como Castilla de Oro. Otro antecedente ocurre el año 1513, cuando los españoles, dirigidos por Blasco Núñez de Balboa, atraviesan América Central y descubren el Océano Pacífico, ¿no? Dentro de las huestes que acompañaban a Blasco Núñez de Balboa se encontraba Francisco Pizarro. Luego nos ubicamos hacia el año 1519, ¿no?, donde se produce la fundación de la ciudad de Panamá, que va a ser un importante centro, ¿no?, desde el cual van a partir futuras expediciones para conquistar diversas partes de América del Sur. Luego podemos mencionar el año 1522, en la cual ocurre la expedición de Pascual de Andagoya, que fue uno de los primeros que trató de viajar hacia el sur, ¿no? Ya habían comenzado a llegar algunas noticias acerca de la existencia de una sociedad bastante opulenta, muy al sur de lo que los españoles en esos momentos llamaban el Mar del Sur, ¿ya? Luego de 1522 se va a dar esta alianza conocida como los tres socios de la conquista entre Pizarro, Almagro y Hernando de Luque, los cuales van a formar una empresa que va a tener como propósito los viajes de exploración hacia el sur de Panamá. Es así que se van a dar los llamados viajes de la conquista del Perú. Esos viajes fueron tres, ¿no? En el primero de esos viajes, que se desarrolla el año 1524, ¿no?, ocurre un incidente, ¿no?, en el cual, en un lugar llamado Pueblo Quemado, Almagro pierde
un ojo, ¿no? Esa expedición finalmente fracasa. Ya los españoles tienen que retornar a Panamá, y estando en Panamá al año siguiente, el año 1526, se realiza la segunda expedición, el segundo viaje. Esta vez los españoles se dividen en dos grupos. Un grupo va a avanzar por mar, dirigidos por Bartolomé Díaz, y un segundo grupo va a avanzar por tierra, dirigido personalmente por Francisco Pizarro. Debido a las grandes peripecias que este viaje va a tener que afrontar, es que muchos de los que acompañaban a Pizarro se van a quejar, y esas noticias van a llegar hasta Panamá, donde el gobernador de Panamá va a mandar una embarcación a recoger a los descontentos. Es ahí donde se produce el incidente de la isla del Gallo, ¿no? Cuyo resultado es que 13 españoles van a acompañar a Pizarro en el resto del viaje, ¿no? Los españoles van a llegar hasta Tumbes y van a tener ahora sí ya la confirmación de la existencia del Tahuantinsuyo. Inmediatamente van a retornar a Panamá, y Pizarro va a partir, en este caso, a España, y ese mismo año 1526 se va a producir la firma de la capitulación de Toledo, que autoriza a los socios de la conquista del Perú, ¿no? En ese sentido, Pizarro se va a ver muy beneficiado por los términos del arreglo, ya que va a recibir la potestad de ser gobernador de los territorios descubiertos, capitán general, alguacil mayor y otros beneficios. Y en el caso de Almagro va a recibir menores beneficios, ¿no? Se lo va a declarar hidalgo, se le va a dar un sueldo y se le va a nombrar gobernador de Tumbes. Mientras que Hernando de Luque simplemente va a recibir el cargo de protector de indios de Tumbes. A su vuelta a Panamá se organiza otro viaje, el cual se realiza entre 1531 y 1532, ¿no? Es el tercer y definitivo viaje de la conquista, ¿no? Los españoles aquí vuelven a llegar a Tumbes, aunque un grupo que va por mar va a llegar hasta la zona del río Santa, en el actual departamento de Ancash. Y es ahí donde se inicia propiamente la conquista. Si llamamos aquí punto número 3, la conquista. Bueno, ¿cómo fue la conquista del Perú? ¿No? A ver, mencionemos rápidamente así. 1532, 1533, 1534, 1535, ¿no? Fueron los años de la conquista. El año 1532, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Ocurre la llegada de los españoles a Tumbes. Luego ocurre la captura de Atahualpa. La captura de Atahualpa. ¿Ya? Y en tercer lugar ocurre la fundación de San Miguel de Piura, que es la primera ciudad que se funda en el Perú. Al año siguiente, en 1533, Atahualpa es ejecutado. Ejecución de Atahualpa. Luego, en segundo lugar, los españoles nombran un nuevo inca, que en este caso es Túpac Hualpa, también conocido como Toparpa, e inician en este caso el viaje hacia el Cusco, ¿no? O sea, marchan desde Cajamarca hacia el Cusco con la idea de sitiar esta ciudad. Pero en el viaje muere Toparpa, ¿no? Muere Toparpa, también conocido como Túpac Hualpa. Y en su reemplazo, ¿no?, van a nombrar a otro inca, que en este caso es Manco Inca, ¿ya? Ese mismo año, 1534, se produce la entrada al Cusco por parte de los españoles y el saqueo de la ciudad. Debido a estas acciones bastante bárbaras por parte de los españoles, es que Manco Inca va a huir y se va a refugiar en la zona de Vilcabamba, desde la cual va a combatir a los españoles, tema que después hablaremos en unos instantes. Los españoles, viendo que estaba en una situación bastante precaria en el Cusco, la van a abandonar y se van a refugiar en Jauja. Y posteriormente van a bajar hacia la costa central y se van a establecer y van a fundar, ¿no?, la capital en la ciudad de Lima. Ya, eso ocurre ya en el año 1535. Y de esa manera se consolida el proceso de la conquista del Perú. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de los viajes de Pizarro y la conquista del Perú. En los años posteriores, el mundo andino va a experimentar, ¿no?, una serie de actos de violencia, ¿no?
El primero de ellos que vamos a explicar es lo que se conoce como las guerras civiles. Estas guerras civiles, ¿qué cosas son? Son los enfrentamientos entre españoles, ¿no? Españoles versus españoles. ¿Que ocurren entre qué años? Entre 1538 y 1554. ¿Ya? Esas guerras civiles fueron tres. Fueron tres las guerras civiles. Ustedes la tienen aquí en un esquema, ¿no? Que es el cuadro número 3, y en ese sentido nos va a ayudar bastante. La primera guerra es conocida como la Guerra de los Conquistadores. Y fue una guerra que enfrentó, ¿no?, a almagristas versus pizarristas. ¿Ya? Esa guerra tuvo tres momentos importantes. En un primer momento la llamada Batalla de las Salinas, en la cual Pizarro derrota a Almagro y lo ejecuta. Un segundo momento viene a ser la rebelión de los almagristas, esta vez ya dirigidos por un hijo de Almagro, que era Almagro el Mozo, el cual asesina a Pizarro en Lima. Y luego viene la llamada Batalla de Chupas, en la cual el gobernador Vaca de Castro, que había sido designado por el rey ante tanta violencia e inestabilidad, derrota a Almagro el Mozo en Chupas, que es una localidad cerca de Ayacucho, y lo ejecuta. Con lo cual termina esta primera guerra de conquistadores. Luego viene una segunda guerra conocida como la Guerra de los Encomenderos, ¿no? La Guerra de los Encomenderos, ¿no?, que es una guerra entre ¿quiénes? Entre los encomenderos estacionados en el Perú versus la corona española. ¿Ya? ¿Cuál fue la causa de esta segunda guerra de los encomenderos? La causa de esta guerra fue que luego de terminada la primera guerra, España se había dado cuenta, la corona española se había dado cuenta, de que se podía formar una especie de oligarquía o poder feudal en América, encabezado por los encomenderos, y en un futuro América se podía independizar de España. Razón por la cual ya estaba en la mente de los políticos españoles de aquellos momentos la creación del virreinato del Perú, con lo cual se iba a poder controlar de una manera mucho más directa estos reinos tan distantes de España. Entonces, en ese sentido existía un descontento, ¿no?, entre los españoles asentados en el Perú, los dueños de la encomienda. Es así que en 1542 las nuevas leyes de Indias establecen la creación del virreinato del Perú y nombran al primer virrey, que en este caso es el señor Blasco Núñez de Vela, el cual llega al Perú y comienza a aplicar unas medidas bastante fuertes, lo cual genera el descontento y la posterior rebelión de los encomenderos, que van a estar liderados por Gonzalo Pizarro, que era un hermano menor de Francisco Pizarro y que para aquella época se había convertido en un hombre muy poderoso y en un hombre muy respetado dentro de los sectores de españoles asentados en el Perú. ¿Cuáles fueron las acciones de esta guerra de los encomenderos, esta segunda guerra? Tres cosas muy puntuales. En primer lugar, la llamada Batalla de Añaquito, en la cual Gonzalo Pizarro derrota al primer virrey Blasco Núñez de Vela y lo ejecuta. Luego viene la llamada Batalla de las Guarinas, en la cual Gonzalo Pizarro tiene que enfrentar a un español que en un primer momento lo había apoyado, que era Diego Centeno. Este se había rebelado ahora para defender al rey contra Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro lo combate y lo derrota en la Batalla de Guarina. Y el tercer evento importante es que mientras Gonzalo Pizarro estaba en estos ajetreos, se había nombrado a Pedro de la Gasca como pacificador del Perú para que restableciera el orden en el Perú. Pedro de la Gasca aplica una política de división del bando de Gonzalo Pizarro y una vez que lo tiene debilitado, lo ataca. Lo enfrenta en la batalla de Jaquijaguana en 1544, lo derrota y lo ejecuta. Con lo cual termina esta segunda guerra civil conocida como la Guerra de los Encomenderos. Pero algunos años después, luego de que Pedro de la Gasca se marcha, se nombra un nuevo virrey que es Antonio Hurtado de Mendoza, pero el cual muere al poco tiempo. Es así que entonces que la Real Audiencia asume el poder político en el virreinato y en esa situación tiene que afrontar una rebelión encabezada por una serie de encomenderos pobres, encomenderos que habían recibido encomiendas pues de 15, 20, 10, 12 indios, que obviamente no les daban unas rentas que ellos creían merecer. Razón por la cual se rebelan. Esto se conoce como la rebelión de los encomenderos insatisfechos,
o la guerra de los insatisfechos, ¿no? Estuvieron dirigidos por el señor Hernández Girón. Entonces, esta también fue una guerra entre encomenderos versus la corona. Pero en esta ocasión la corona estaba representada por las autoridades de la Real Audiencia, las cuales en una primera fueron derrotados en realidad en varias batallas, pero una de las cuales fue la batalla de Chuquinga. Ahí fueron derrotados las tropas de la Audiencia de Lima por parte de los encomenderos en rebeldía. Pero finalmente las tropas de la Audiencia van a lograr derrotar a Hernández Girón en la batalla de Pucará. Este va a lograr huir, se va a refugiar en Jauja, va a ser capturado, va a ser llevado a Lima y va a ser ejecutado. Con lo cual termina el ciclo de las guerras civiles en los Andes. Una cosa también importante que recordar, no me acuerdo si lo he mencionado, pero es bueno siempre reiterarlo, es cuál fue el origen de la primera guerra, de la guerra entre Almagro y Pizarro. El origen de esa guerra fueron dos cosas. En primer lugar, el fracaso de la expedición que Almagro llevó a cabo en lo que hoy día viene a ser Chile, para tratar de encontrar riquezas, pero en realidad no encontró nada. Fue una expedición bastante dura para las tropas de Almagro, y a su regreso Almagro tomó conciencia de que en realidad los territorios que le habían asignado eran territorios que carecían de valor, y eso generó pues una situación de resentimiento contra Pizarro. Y en segundo lugar, ambos, tanto Pizarro como Almagro, se disputaron la posesión del Cusco, ¿no? Que en esos momentos no se sabía realmente en dónde estaba, si era al sur de Chincha o al norte de Chincha, ya que esta ciudad Chincha era el límite de los territorios que correspondían a Almagro o Pizarro. Bueno, entonces, así acabamos el tema de las guerras civiles. El otro tema importante posterior a la conquista del Perú vino a ser los intentos de resistencia, ¿no? Resistencia, ¿no? A la conquista, ¿no? Los procesos de resistencia a la conquista, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Ustedes tienen dos gráficos que corresponden al cuadro número 4. Estos movimientos de resistencia fueron dos, ¿no? Uno que se conoce con el nombre de la rebelión de los incas de Vilcabamba, y la segunda que se conoce como el movimiento del Taqui Oncoy. La rebelión de los incas de Vilcabamba fue un movimiento sobre todo militar y que tuvo fines políticos. El movimiento del Taqui Oncoy, en cambio, fue un movimiento de carácter cultural y religioso. La rebelión de los incas de Vilcabamba fundamentalmente estuvo dirigido por la élite cusqueña, la cual obviamente había pedido el poder luego de su derrota por la conquista. Mientras que el movimiento del Taqui Oncoy fue una movilización del pueblo, de la gente común y corriente. ¿Ya? Ahora, la rebelión de los incas de Vilcabamba se realizó, ¿no?, desde una zona que es Vilcabamba, ¿no? Los incas se refugiaron en esta área y comenzaron a resistir a los españoles organizando una serie de guerrillas, asaltos, ¿no?, especialmente contra las rutas que conducían al Cusco. El primero que realizó esto fue Manco Inca, ¿no? Recuerden ustedes, Manco Inca, que había estado en un primer momento apoyando a los españoles, luego del saqueo del Cusco, escapa y se refugia en Vilcabamba. Es así que Manco Inca, entre 1535 y 1537, organiza la resistencia, ¿no? Pero finalmente va a ser asesinado por un soldado almagrista, ¿no? Lo va a suceder Sayri Túpac, ¿no? Sayri Túpac va a continuar con la resistencia entre 1544 y 1557, ¿no? Va a continuar con la resistencia, pero en determinado momento va a ser convencido de que deje las armas, va a reconocer el poder del rey, el rey en compensación le va a dar unas encomiendas que estaban ubicadas en Yucay, ¿no? Va a morir en 1560 de forma pasible, digamos, ¿no?
renunció de alguna manera a su posición rebelde. Quien lo va a suceder va a ser Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Y él va a ser Inca de Vilcabamba entre 1560 y 1571. ¿Ya? Él va a reorganizar nuevamente la resistencia contra los españoles, ¿no? Que va a ser una resistencia muy dura, incluso va a apoyar el movimiento del Taquionco que ya por aquellos años se había iniciado, pero finalmente se va a ver obligado a firmar una paz con los españoles conocida como la Paz de Acobamba en 1566, la cual entre otras cosas va a permitir que religiosos españoles ingresen a Vilcabamba, ¿no? Va a morir misteriosamente en 1570. Y en esos momentos, su sucesor, que en este caso es Túpac Amaru I, va a acusar a los españoles, a estos religiosos, de haber envenenado a Tito Cusi Yupanqui. Lo va a apresar y los va a ejecutar. Y va a iniciar nuevamente la resistencia entre 1571 y 1572. El virrey Toledo finalmente lo va a derrotar a Túpac Amaru I y lo va a ejecutar, lo va a descuartizar. Es así también que con la muerte de Túpac Amaru I surge este mito que fue muy conocido en esa época, conocido como el mito del Incarrí, que era un mito que creía pues mucha gente, que planteaba que en algún momento el Inca iba a volver a la vida cuando las partes de su cuerpo se volvieran a unir, y iba a derrotar a los españoles, ¿no? El otro movimiento de resistencia se conoce como el Taquioncoy. Como lo decía, es un movimiento cultural y religioso, que apareció aproximadamente hacia 1565, ¿no? Y se ubicó sobre todo en lo que hoy día vendría a ser los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, ¿no? Huancavelica y la Sierra de Lima. Fue un movimiento de protesta contra lo español, contra sus costumbres, contra su comida, pero especialmente contra sus dioses, contra el cristianismo, contra el catolicismo. Y fue un intento de volver a los cultos antiguos prehispánicos, la adoración a las huacas, el culto a Cunirraya, Pariacaca, todas estas cosas. Estuvo dirigido por un personaje llamado Juan Chocne, que se autoproclamó profeta, ¿no? Pero al final este movimiento, que contó en algún momento con el apoyo de Tito Cusi Yupanqui, se disolvió tan misteriosamente como apareció. Hacia 1575-80 prácticamente se ha extinguido este movimiento, ¿no? Eso viene a ser el llamado Taquioncoy. Hablemos ahora ya del virreinato, de la organización del virreinato, ¿no? Del sistema colonial.
Entonces, estas dos cosas son las que hay que tener en cuenta para entender los viajes de Colón. Por un lado, el proceso de reunificación, ¿no?, de unificación y de expulsión de los árabes, ¿no?, que ocurre en la península ibérica, y por otro lado, el proceso de expansión y viaje de descubrimientos que se da desde Europa, como Portugal y España, hacia otras partes del mundo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, veamos ahora los viajes de Colón, rápidamente, ¿sí o no? ¿No? Bueno, los viajes de Colón, como ustedes seguramente ya saben, los viajes de Colón fueron 4, ¿sí o no? Fueron 4 esos viajes, ¿no? El primer viaje ocurre el año 1492, luego de la firma de la llamada capitulación de Santa Fe, ¿no?, mediante la cual, ¿no?, la reina Isabel autoriza a Cristóbal Colón a realizar estos viajes hacia la parte occidental del mundo, ¿no?, y en los cuales va a descubrir América, ¿no? En ese sentido, la capitulación de Santa Fe le dio a Cristóbal Colón una serie de potestades, ¿no? Lo nombraban, por ejemplo, gobernador mayor, lo nombraban virrey y le daban la potestad de quedarse con el 10% de las riquezas que se encontraran en los continentes o en las áreas que fuera a descubrir. Es así como en octubre del año 1492, Cristóbal Colón descubre América, ¿no? Eso ocurre en el primer viaje. En ese primer viaje, pues, los españoles llegan a lo que hoy día vendría a ser las Islas Bahamas, Haití y Cuba. Hay un segundo viaje que ocurre al año siguiente, en 1493, ¿no? Y los españoles ahí van a tener un recorrido un poco mayor. Van a llegar, entre otros lugares, a Santo Domingo, ¿no?, lo que viene a ser Antillas, Puerto Rico y Jamaica, ¿no? Luego, el año 1498, Colón realiza su tercer viaje. En este tercer viaje, Colón llega hasta la desembocadura del río Orinoco, ¿no?, en lo que hoy día es Venezuela. Pero ocurre un incidente, ¿no? Colón es apresado. Bueno, vamos a empezar ahora con el dictado de las clases que corresponden al curso de Historia del Perú, ¿ya? Vamos a ver ahora, en primer lugar, vamos a ver los llamados viajes de Colón, ¿no? Los viajes de Colón. En primer lugar, vamos a seguir el orden de la práctica, ¿no? El primer tema, como ustedes pueden ver, hay un primer cuadro que está referido precisamente a la colonización española en las Antillas y el Imperio Incaico, ¿no? En primer lugar, veamos algunos antecedentes, ¿no? Algunos antecedentes, ¿ya? ¿Qué significa esto? Antes de ver específicamente los viajes de Colón, vamos a ver, pues, qué es lo que sucedía en el mundo de aquella época, ¿no? Tenemos aquí a España, aquí tenemos a la península itálica, el continente africano, ¿no?, más o menos así, vamos a dibujarlo un poco mejor, el continente africano, ¿no? Bueno, es un dibujo rápido, por supuesto. Entonces, ubiquémonos en el siglo XV, ¿no?, y principalmente en Europa. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, había un conjunto de reinos en lo que hoy día viene a ser la península ibérica, que eran los reinos de Castilla, Aragón, León, que estaban en proceso de reunificación. Y por otro lado, el mundo europeo estaba en la búsqueda de nuevas rutas que les permitieran continuar con el comercio que tenían fundamentalmente con China y Japón, conocidas como Catay y Zipango en aquella época. Para ello, desde tiempos muy antiguos se había desarrollado una ruta terrestre, ¿no?, que tenía como un punto importante la ciudad de Constantinopla. Pero esta ciudad había caído en manos de los turcos otomanos el año 1453, con lo cual esta ruta comercial de alguna manera se vio obstaculizada, razón por la cual los europeos, fundamentalmente los portugueses y los españoles, se embarcaron en unos viajes de descubrimiento desde mediados del siglo XV. En ese sentido, por ejemplo, los portugueses exploraron fundamentalmente las costas occidentales del continente africano, ¿no?, y llegaron a hacer una serie de descubrimientos a lo largo del siglo XV, ¿no? Descubrieron, por ejemplo, Cabo Verde, descubrieron el Cabo de Buena Esperanza,
llegaron incluso hasta lo que hoy día viene a ser la India, ¿no? Ahí se establecieron, por ejemplo, en Calcuta, ¿no? Tanto así que el año 1500 incluso llegaron hasta lo que hoy día es el Brasil, ¿no? Eso fue el año 1500 por parte de Pedro Álvarez de Cabral. Por su parte, los españoles, que iniciaron su proceso exploratorio un poco más tarde, ¿no? En uno de sus primeros viajes, que fue en 1492, Cristóbal Colón pues descubre América.